Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal, Reconociendo el Ser. Hoy tenemos un invitado como algunos ya saben, porque ya les compartí, ¿no?, que íbamos a tener un invitado muy especial. Él es amigo mío, nos conocimos hace como un año aproximadamente, ¿no, José? Más o menos. Más o menos. Sí, nos conocimos en una situación muy graciosa y bueno, yo no sabía quién era él, como lo mismo él no sabía quién era yo y bueno, voy a dejar que él hable un poquito, que él se presente, que él comparta un poco de él y luego ya vamos profundizando un poco quién es él. Muchos a lo mejor cuando lo vean pues lo van a reconocer, pero si no, luego iremos destapando un poco más su vida. Hola, José, preséntate. Hola, Fer, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, esta es una pregunta muy difícil. ¿Cómo así que me presente si estamos no en la búsqueda, sino tratando de reconectar con lo que somos? Porque si nos vamos al mundo dual, yo soy José Izquierdo. Futbolista. Hace más o menos 3 años me retiré. Es futbolista de élite, todo hay que decir. Profesional. Así es. Colombiano, yo tengo 32 años para el mundo humano. Ya no te acuerdas. Sí, porque yo digo que tengo 25. Sí, tú igual que yo sigo con los 28 hace ya 2 o 3 años que digo que tengo 28. Ya tú sabes que el tiempo no existe, mi hermano. Así es. Digamos que dentro de lo que yo hice profesionalmente, jugué en Colombia, Pereira, Once Caldas, Brujas de Bélgica, Brighton de Inglaterra, jugué el Mundial del 2018 en Rusia, y ahí me lesioné, y a los 29 años fue que tomé la decisión de retirarme porque nunca pude volver otra vez a mi ritmo, a mi mejor estado futbolísticamente hablando, pero pues después de retiro pasaron ciertas cosas que ya tú sabes, yo creo que por eso es que estamos acá de una u otra forma, que me llevaron pues como a este camino de ¿cómo lo llamamos? Reconectar con lo que yo realmente soy, no con lo que yo creo que era o que soy, sino con lo que siempre he sido. Entonces, ese ha sido como un resumen, obviamente no en profundidad, porque si fuera por profundidad nos alargamos demasiado. Sí. Igual ya tú sabes que tenemos un podcast donde la gente puede ir a verlo. Va a salir de nosotros en un tiempecillo para que la gente también vaya y lo vea. El podcast se llama Hablemos con Z, allá está más o menos Luego pondremos los enlaces. Sí, está toda la historia como para no profundizar mucho, digamos, en esa época, en esa etapa, pero que ya ahorita con la información que se tiene, uno entiende, en el momento yo no había entendido, que al final todo fue perfecto. Todo es perfecto al final, cuando uno está en completa observación y tratando de laborar en uno, que es lo más importante, estar en completa presencia, pues uno entiende que lo más importante y que todo es perfecto en este instante, por ejemplo, que estoy aquí contigo compartiendo este espacio tan valioso, que a la final me llena la autenticidad y el corazón, que siempre es un placer compartir contigo. Y pues obviamente cuando uno está, digamos, yo sigo sin encontrar la palabra, porque siento que no es búsqueda, sino más bien reconexión. Sino sí, es un reencuentro. Eso, en un reencuentro con uno mismo. Pues siempre que uno habla de todos estos temas, yo creo que ese reencuentro se acerca mucho más, porque es como activar todo lo que uno ya es, todas esas células dormidas, las frecuencias, lo que el cuerpo ya sabe, pero que ha olvidado por toda la información, por toda la intrusión que no ha sido obviamente por una decisión propia, sino más bien impuesta de la sociedad donde vivimos, que no es culpa de la sociedad, que no es culpa de nadie, sino a la final una decisión inconsciente de nosotros que decidimos vivir esa experiencia, cada uno desde su proceso, desde lo que ha decidido vivir. Y pues aquí estamos, mi hermano, vamos en ese reencuentro, me encanta esa palabra. Así es. Además, reencuentro nuestro también, porque luego dejamos de vernos un tiempo y nos volvemos a reencontrar. Pero es increíble la forma como nos reencontramos. Yo no sé si tú
Imagino que sí, porque estás en completa observación también, mucho más que yo seguramente, pero, o sea, las veces que nos hemos reencontrado nosotros o que nos encontramos, a mí son una forma de confirmación vibracional, frecuencial, una atracción increíble, porque, o sea, la última vez, o sea, yo ese día que fui a ese edificio, porque yo tengo un apartamento en ese edificio, Ajá. yo no voy a ese edificio hace mucho tiempo, Fernando, hace, no sé, años yo creo que no voy a ese apartamento porque realmente no tengo nada que hacer allá. Pero ese día me levanté pensando que tenía que ir a ese apartamento porque hay unos recibos que yo tenía que pagar. Y me encuentro precisamente a un amigo mío que me está haciendo las remodelaciones en mi casa, que hace rato tampoco veía porque las paramos. Y me dice, no, estoy esperando una persona que de pronto puede estar interesada en el apartamento duplex, que es muy bonito. Y yo, bueno, seguro, pues, normal. Cuando te veo aparecer a ti Sí. con mi amor, como para que la gente no... Sí, con mi pareja. Exacto, que en la historia la vamos a contar porque le decimos mi amor. Sí. Igual todos somos amor acá, ya sabes cómo Sí. Pero es increíble, porque Sí. la vez pasada también Pasó fue, igual. o sea, en un Tú restaurante. estabas desayunando o almorzando en un lugar en el que nos acercamos, mi amor y yo, que vamos muchas veces, llevábamos tiempo sin ir y de hecho estábamos en la otra punta de la ciudad, ¿vale? Porque hay que decir que vivimos en la misma ciudad, José y yo. Lo que pasa que vivimos en la misma ciudad, pero nos vemos de Pascuas a Ramos o de Ramos a Pascuas, ¿vale? Pero cada vez que nos vemos es de esta forma. Entonces, Sí. ese día y fuimos a desayunar y según estamos entrando, pues José nos estaba ya viendo, estaba sentado y nosotros íbamos a sentarnos. Yo no me había dado cuenta y me dice, mi amor, mira quién está. Y veo a José y José, ¿pero qué haces aquí? Pero lo interesante del tema es que yo estaba pensando en ti porque estaba pensando, bueno, yo tengo que hacer el podcast con Fernando. Y me manifestó Fernando de una, en el momento exacto. Entonces, todos nuestros recuerdos de que nos encontramos pues allá en Villa de Leyva, en esa toma que tuvimos. Esa fue la primera vez. Pues la verdad han sido parte, yo creo que del proceso, menos tuyo y mío, porque entiendo que yo soy una extensión tuya y tú eres una extensión mía para de una u otra forma reconocernos en uno en el otro. Entonces, atraemos realmente lo que queremos, literal, lo que queremos y lo que no queremos. Lo que somos. Sí, entonces yo creo que estamos muy conectados ahí y siempre es un placer tener estas conversaciones contigo. Bueno, pues esto ha sido un poco el inicio. No se piensen que esto que ya está, bueno, ya nos han contado. No. Esto es un poquito, un granito. Vamos a contar un poco cómo nos conocimos, digo, porque ahí es donde comienza realmente todo, ¿no? Yo, bueno, nosotros llegamos a un evento, era un evento, una toma de yagé, la gente, yo ya lo he compartido en alguno de mis vídeos, yo es la única vez que he tomado yagé, o la primera vez que tomé yagé. Durante bastante tiempo estuve viendo la oportunidad de poder hacerlo y nunca se dio. Me fui incluso a Ecuador y estuve 3 meses y medio o casi 4 en Ecuador. Tampoco se dio. Mi idea siempre era ver la posibilidad de encontrar a unos nativos, ¿vale? Y poder hacerlo, una ceremonia con ellos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues nunca surge. Por mediación de otro amigo me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Va a haber una toma en un lugar así. Además, esta toma es muy especial porque van ciertas personas. Mi amigo no me nombró que iba José, sino que iban unos músicos que pocas veces se reunían y la verdad es magia lo que hacen esos músicos. Brutal. Magia. Brutal. Y entonces, bueno, pues yo le dije a mi amor, oye, ¿quieres? Vamos, venga. Y entonces, pues llegamos allí y fue donde nos conocimos, pero nos conocimos que estábamos sentados así como en círculo, unos pocos. Yo me senté y José estaba hablando de sus cosas. Yo está mi reconocimiento, mi ego. El personaje fuerte. Increíble. Sí, yo me acuerdo que
estábamos en ese círculo, y yo estaba obviamente, ¿cómo se puede llamar eso, Fer? No, estaba... Eso era una charla, Pero porque allí... en mi justificación del personaje, de reconocimiento, o sea, porque realmente a mí me gustaba esa atención que estaba recibiendo en el momento. O sea, yo creo que de una u otra, yo creo que de una u otra forma, o sea, yo pensé que ya había sonado el tema del futbolista, pero yo estaba ahí en mi reconocimiento durísimo y todo el mundo feliz escuchándome, las historias del futbolista, todo lo difícil que había pasado, lo complejo que había sido, que la nueva intención de cambiar las vidas de los futbolistas y que mejor dicho que es que yo soy un ejemplo y que los puedo ayudar a cambiar a la vida. No, lo que tú tienes es miedo. ¿Quién es? Si no me conoce, ¿cuál miedo voy a tener? Así nos conocimos, sí. la verdad. Esa fue la primera corta charla. La primera palabra. Sí, hay que decir que, bueno, empezaron a levantarse todos los de alrededor y nos quedamos prácticamente él y yo medio hablando un poquito ahí hasta que luego, bueno, luego ya empezó lo de la ceremonia y tal. Pero esas fueron nuestras primeras charlas donde él me miraba, bueno, yo ya lo sé porque ya lo hemos hablado, pero compárteles, ¿cuál fue tu primera impresión, no? En llamas porque, pues en llamas para que la gente que entiende, con mucha rabia, como con fastidio, nosotros los colombianos decimos como me cayó mal, o sea, ¿quién es este? Y porque obviamente, ¿qué pasa? Yo y yo creo que todas las personas de una u otra forma nos enseñan a que en la vida uno tiene que ser alguien en la vida, uno no es suficiente el solamente hecho de existir para uno tener un valor en uno mismo. Entonces yo toda la vida me la he pasado tratando de ser alguien en la vida, yo ya de una u otra forma era alguien y yo, por lo que yo era en ese momento como futbolista profesional, ya no era futbolista, pero las personas me reconocen, se dejó algo, digamos, en lo que se hizo la carrera, entonces todas las personas, la mayoría de una u otra forma, pues a mí me veneran, me alaban, mejor dicho, es una cosa increíble y eso al ego, al personaje, pues obviamente lo reconforta y que una persona que según eso, no lo conozco, está nuevo, o sea, nada que ver, para mí, para mi cerebro no es nadie dentro de lo que se conoce del mundo dual de reconocimiento, viene y me habla como que es que no, que tú tienes el miedo. Y todo el mundo se quedó callado y se fue. Y nos quedamos los dos, él diciéndome lo que realmente, o sea, no me estaba atacando, sino que me estaba diciendo lo que realmente estaba sucediendo y yo justificando pues mi verdad, porque al final es la verdad de cada quien y yo en ese momento estaba viendo mi verdad y no veía más allá de ese dolor que estaba sintiendo a que él estaba generando en mí al atacar el ego o el personaje, porque yo a la final me creía lo que era en su momento, lo que fui, todavía estaba conectado con el personaje y pues yo no lo quería ni siquiera ver, no lo quería ni, o sea, no sabía dónde meterlo, pero siempre justificando mi verdad y culpándolo a él por lo que estaba sintiendo, que al final el que estaba sintiendo eso era yo, no él. O sea, obviamente eso me costó mucho entenderlo después, no fue como tan fácil comprenderlo, pero lo que sí aprendí en el momento que es que al final todo está en mí, el dolor era mío, el fastidio era mío, la molestia era mía, la verdad era mía, la percepción era mía y yo lo que estaba haciendo era proyectando en él lo que yo quería ver, pero no lo veía de esa forma. Así es. Entonces, obviamente después fuimos hicimos la toma, no le pasó nada porque ya está en otro nivel de conciencia, entonces ese ya no le hizo nada, pero a mí sí me hizo de todo. Y ya después de la toma por la mañana tuvimos una conversación mucho más diferente, yo creo que también más profunda, más seria. También porque el viaje también me permitió quizás entender y tener algunas comprensiones que obviamente ya entiendo que es una herramienta como todas las que existen, pero no es la palabra absoluta. Realmente
el absoluto yo creo que somos nosotros, o sea, yo creo que Así es. en el exterior tenemos muchas herramientas y a veces nos contamos cuentos que a la final son cuentos y a veces creemos en esos cuentos y nos perdemos en esos cuentos buscando una verdad que solamente tenemos nosotros. Con el solamente simple hecho de observar, porque es que nadie se conoce a sí mismo como a sí mismo. O sea, no hay nadie en el exterior que lo conozca uno mejor que a sí mismo. Así es. Porque el único, o sea, uno puede mentir hacia afuera, pero no se puede mentir a sí mismo. Aunque lo haga. Pues, aunque lo haga, no se puede mentir. En el fondo no te puedes mentir, ¿ves? Porque, No, no, no. o sea, en el fondo cada uno sabe qué es lo que tiene que enfrentar. Si está siendo coherente o no está siendo coherente con su vida, con lo que piensa y con lo que hace. Y el sentimiento, el sentir, la emoción como tal, no falla, o sea, no dice mentiras. Y cuando tú Así tienes es. coherencia, es porque ahí está el que te está diciendo, no lo estás haciendo como deberías de hacerlo, como estás diciendo. Así es. Y esa fue nuestra primera cita. No, espérate, y lo más, o sea, esa fue la primera cita, pero lo Ahí más, aparece lo de mi amor también. claro, Dime, dime. lo de mi amor, pero, o sea, lo más increíble fue después que tú me dices, no, es que nosotros vivimos en Pereira, yo soy de Pereira. Un español que me lo encuentro en Villa de Leyva, Colombia, pues la gente ya puede buscar, me lo encuentro en Villa de Leyva, pero que vive también en mi ciudad, o sea, no podía vivir en otro lugar, o sea, todo mega hiper conectado. Ahí. Así es. Así Entonces, es. eso es muy brutal. Así es. Y entonces yo pues a mi amor, bueno, todo el mundo ya lo sabe, todos los que nos siguen, de que yo siempre hablo de mi pareja como mi amor. Entonces, pues yo estaba siempre con mi amor, mi amor, mi amor. Y entonces yo le presento a José a mi amor y pues se quedó con mi amor. Y entonces entre nosotros, pues siempre, oye, saludos a mi amor. Ah, sí, sí, de tu parte. Y es mi amor. Y mi pareja, mi amor, lo tiene totalmente asumido. Yo, mi amor, ya, porque es que te presento a mi amor, y ya, mucho gusto, mi amor. Sí, sí. Y bueno, pues ahí fue un poco el cómo dio pie pues a todo lo que vino después, ¿no? Porque luego después hemos coincidido varias veces donde hemos tenido charlas, pues charlas muy profundas. La primera charla, que fue cuando nos vimos la primera vez aquí en Pereira, que desayunamos, Sí, allí estuvimos en la nube. 2 horas y pico. Esa fue brutal, esa fue la primera charla así que ustedes me contaron pues toda la historia de los dos, la historia tuya, de Dinamarca y todo el tema de mi amor. Y fue muy fuerte, o sea, para mí fue también un tema, volvemos a lo mismo, la proyección y el aprendizaje, que obviamente ya yo entiendo que lo que me sucede a la final es porque yo quiero ver algo en mi Claro, exterior, estoy mucha proyectando información. mucha información. Y pues apenas quizás yo estaba en ese proceso, a la final todo ha sido un proceso que hay palabras, o sea, me vas a disculpar y me van a disculpar todos, pues hay palabras que todavía estoy tratando de resignificarlas porque a veces siento que me limitan los conceptos, pero sí, digamos que estaba en ese reencuentro y están apareciendo cierta información porque yo creo que, no sé, pero como me estás contando ahorita, cada persona está en ese reencuentro, pero para ciertas personas es mucho, no sé si es más trascendental o más importante, tener una intención más profunda que otras, sea por lo que sea, desde la experiencia que tengan, pero digamos que para mí ha sido muy importante este tema de reencuentro y pues tú sabes, yo creo que también por el tema, de la historia que yo me cuento, tú me dijiste de la historia que yo me cuento, yo después sea por el tema del deporte, que soy muy competitivo y muy, ¿cómo se llama eso? Obsesivo. Entonces, estar siempre como en esa observación, información, y cada vez que iba como avanzando me encontraba contigo y lo que yo pensaba, pues obviamente se destruía. Se destruía porque a la final de una u otra forma siempre estaba conectando con el exterior y realmente no es el exterior sino el interior y es un tema muy personal. La gente va a decir, no, cada vez que se encontraba con este le daba pa, 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 y el otro,
otra vez para empezar, otra vez a hacer cosas nuevas, otra vez a cambiar. Literal. Lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que nuestras conversaciones empiezan en un punto. Lo que pasa que luego también él es muy preguntón. Entonces, claro, a medida que él pregunta, yo me aperturo. Y al aperturarme, pues la información surge y surge toda la información. Y además, siempre que coincidimos y que hay esas conversaciones, bueno, pues empiezo yo a explicarle o a compartirle, pero de una forma muy, muy vívida y además de vívida, de muy, muy tangible, ¿no? Es decir, que la puedes llegar a ver porque en muchas de nuestras conversaciones has llegado tú a ver esa claridad, ¿no? Cuando yo te he compartido cosas. Pues imagínate que la última vez que nos encontramos en ese ¿En qué sí café? café y que después nos fuimos a almorzar, que yo te contaba la historia de mi madre y tú me dices que esa es la historia que tú te cuentas. O sea, tú te estás contando la historia y claro, eso es lo que tú estás viendo. Pero si tú también te cuentas la historia de tu madre siendo otra protagonista, haciendo otras cosas, es tu misma madre y va a ser un guión y va a ser una proyección, una perspectiva totalmente diferente. De tu casa salí corriendo por donde mi mamá como un loco y realmente al solamente cambiarle la perspectiva de donde lo está viendo y la historia que me está contando, porque realmente la historia que nos contamos, eso a mí me quedó no sé, lo integré durísimo y siempre que me digo algo o que me cuento que algo específico que lo podemos llamar creencia o que yo siento que es como mi verdad, es que así tiene que ser, siempre como que me acuerdo de ti y hay algo que me dice, esa es la historia que te estás contando, pero ¿qué otra historia te puedes contar que también está ahí? Claro. Y salen historias infinitas, o sea, Así realmente es. son infinitas. Así es. Es que al final nosotros somos la proyección de aquello que observamos, pero del cómo lo observamos. Cuando hacemos esa profundidad de nosotros y llega un momento en el que ya nos reconocemos plenamente, nos reconocemos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros detalles, nuestras estrellitas, nuestras definiciones, etiquetas, todo aquello que cargamos, al final lo que estás haciendo es desprenderte, pero no porque lo tires o porque ya no sirva, no, te desprendes de todo eso como definiciones y lo reintegras a ti como conocimiento. Y entonces ese conocimiento lo que hace es que te enriquece. Ya al ego no le miras de esa forma en la cual uno lo miraba, al orgullo no lo mira de ese modo, y al no verlo así, la definición cambia por completo. Y entonces te doblegas a ti mismo, pero ya cambia también ese doblegarme. Y ya no me doblego, lo que estoy haciendo es mostrarme. Y entonces, claro, empieza un camino interior en el que al final lo que haces es te expandes en ti mismo. Te Literal. expandes, claro, te expandes desde la unidad que tú eres, no desde la Así es. separación que crea el ego, el orgullo, la tristeza, la nostalgia, todas esas emociones que al final terminan separándose, causadas siempre, creería yo, desde, no sé, creo que desde la validación, desde buscar cierto reconocimiento, sentirse como superior a las personas que están en nuestro alrededor, siempre como con, como con esa búsqueda de validación, de valía, de, de demostrar que somos mejores que los demás, cuando al final los demás hacen parte de nosotros. Así es. Somos iguales, tú y yo venimos de la misma conciencia unificada. Así Entonces, es. ¿cómo cómo voy a tratar de yo ser superior a ti si al final venimos siendo lo mismo? Eso es un tema muy del ego y Así que es. lo que termina pasando es que vamos a pasar gran parte de nuestra experiencia de vida viendo afuera lo que somos por dentro, lo que somos y sufriendo porque al final vamos a mantener un personaje que no somos nosotros. Así es. En una batalla que no tiene sentido. Y que no tiene final, como no la detengas tú. No tiene final y que nos mantiene en un futuro que no queremos, en un pasado que
que tampoco queremos. Queremos, pero tampoco queremos soltar. Así es. O sea, realmente es un pasado que no queremos, pero tampoco queremos soltar, un pasado que queremos que sea diferente, un futuro que no queremos vivir y porque nunca pensamos en el que queremos, y lo que nos lleva a la final es entrar en un ciclo en el cual no vemos, un ciclo de repetitivo, porque pensamos lo mismo, tomamos las mismas decisiones, mantenemos con las mismas personas, porque creemos que todo está afuera, porque creemos que el que tiene que cambiar es de afuera, porque el que tiene que cambiar es la realidad en la que vivimos, pero nunca va a cambiar porque nunca estamos en el presente, nunca estamos en observación de nosotros, no de los demás, sino de nosotros. Nosotros nunca estamos observando al observador. Así es. Así es. Así es. Ese es un detalle, porque si tú no te observas, pues no vas a saber qué haces, qué sientes, qué piensas, cómo reaccionas, cómo te mueves, cómo todo. Y cuando cambias toda esa perspectiva y empiezas en esa observación profunda, eres tú quien se convierte el propio observador de todo aquello que tú eres. Y entonces es cuando empiezas a reconocerte. Mientras tanto, lo único que estaba caminando era el personaje que desde pequeño que se ha ido creando en relación a sus experiencias, a sus vivencias, a sus formas, sus modos, sus creencias, sus apegos, todo aquello que uno se va echando a la espalda. Pero cuando decides realmente, hey, como hiciste tú, vamos a ver. Si yo me pongo a ver esto, esto y esto y esto, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué me estaba sucediendo? ¿Por qué? Todo eso es así, es todo eso lo que te fue llevando a donde estás ahora. Y esa parte es la parte bella y hermosa de todo este camino. Cuando empieza uno a reencontrarse, a darse cuenta todo aquello que realmente es, todo aquello que realmente era, porque ese reconocimiento de aquello que era te ha traído a lo que eres. Sí, exacto. Esa separación me permite reencontrarme conmigo. O Así sea, a es. la final, todo lo que nosotros vivimos no es bueno ni malo. Cada cosa juega un papel Así es. en ese reencuentro conmigo mismo. Porque si yo no experimento esas cosas o esas situaciones, no voy a reencontrarme conmigo mismo. Es como la gente que quiere ser feliz y simplemente feliz. Quieren llegar a un estado de felicidad, pero va a llegar un momento en que esa felicidad no puede ser constante, porque ¿cómo vas a diferenciar la felicidad si no hay tristeza? El ser humano se adapta a todo. Necesitan los polos, o sea, y la felicidad no es un lugar. No nos podemos separar de aquello que es, ¿cómo se puede decir eso? Lo que todo el mundo quiere, pero no sabe que ya tiene. Claro. Simplemente una decisión. Así es, la inconsciencia. Al final, cuando no eres consciente de todo aquello que eres, estás buscando algo que te haga sentirte, ¿no? Feliz, grande, amado, solicitado, famoso, yo qué Bueno, sé, de todo, sí, de todo. Pero ¿qué ocurre cuando llegas a ese estado en el que no necesitas nada? llega todo. Eso es como yo siempre hago el ejemplo de cuando uno está lleno. Yo creo que te lo dice a ti también, como cuando uno está, que acaba de comer y que está mega lleno. Llega, mi amor, ¿quieres una galletica, una tortica? O te invito. Los amigos te llaman, ve, Fer, ¿qué estás haciendo? Vamos a comer, un algo, alguna cosa. O te llegan regalos de comida. Y tú estás lleno, no te cabe nada más. Y te dicen lo que más te gusta. Por ejemplo, si es pizza, oye, que Sí, tenemos aquí la pizza que hemos pedido, la que te gusta, vente. sí, lo que más te Joder, gusta y tú, acabo de comer. es lo mismo con las Es demás cierto. cosas, pero como uno está en ese estado de carencia, de que no tiene nada, de que los demás lo tienen todo, y que uno es Así un es. pobrecito, y que todo está difícil y complicado. Entonces, claro, esa separación, obviamente que, volvemos a lo mismo, no es buena ni mala, sino que depende de cada uno reconocerse, experimentarse, como lo decías tú siempre, y entender que no es bueno ni malo. Es mi responsabilidad entender que a la final, si yo me separo de eso, pues no soy unidad. Es como que yo no soy especial, yo soy.
No es buscar Así es. especialidad de nada. O sea, yo no soy ni más ni menos que nadie, ni especial, porque fui futbolista, entonces yo soy mejor que las demás personas, porque fui, porque hice, porque tengo, porque no tengo, porque es que ahí es donde yo me separo. Ahí es donde Así, se pierde esa unidad de conciencia que somos a la final. Y ahí es así donde es. sí o sí vamos a sufrir. Claro, ahí sigues estando pues en la Matrix, sigues estando ahí en el club de los borregos, ¿no? En el que uno dice, oye, que es para allá y todos van para allá, ¿no? Entonces, al Y hay que final siempre ocurre lo que ocurre. Sí, dime, dime. entender, Fer, que esto no es también como entramos y nos ganamos la lotería, como la gente que a veces quiere entrar en los últimos negocios, que ven a alguien en las redes sociales que se está ganando 5 millones de dólares haciendo, no sé, trading, lo que sea, se meten al trading porque quieren entrar ya a ganar los 5 millones de dólares. Uh-huh. ¿No? Lo mismo pasa con esto, no es que coge la información y, ya, me iluminé. Sí, Porque eso también es ego, ¿no? así es, Eso así también es es, ego. Ay, así y yo, es. yo creo que a mí me pasó también. Es que eso pasa a todos. A ver, a medida que uno entra en este camino, vas teniendo tus propias pruebas que tú mismo te pones. Y te las pones para que tú puedas reconocerte en ese estado, en ese instante, en ese momento, cómo estás, cómo vas, qué tanto realmente reconoces aquello que eres. Hasta que no llegue el momento en el que despiertas plenamente, que eso ya es una transformación plena en ti, donde cambia todo, y cambia todo porque tú te has ido mostrando el camino. Esto es como, imagínate que estás subiendo un edificio lleno de apartamentos, de habitaciones, ¿vale? Y entonces, para poder llegar a ese despertarte, requieres reconocer cada una de las plantas del edificio, de las habitaciones, y entonces va a llegar un momento en el que vas a abrir una, que es el penthouse, enorme, ¿vale? Con vistas a todo. Pero para poder llegar allí, sí o sí, tuviste que recorrer todas esas habitaciones, todas esas plantas, todos esos apartamentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué va a depender que despiertes? Que tu decisión sea desde esa parte amorosa contigo, de reconocerte y observar todo siempre desde ese lado amoroso, porque siempre tienes la elección. Sabes que yo siempre te digo lo mismo. Cada instante, de cada instante, de cada instante, puedes decidir cómo quiero verlo, cómo quiero observarlo, cómo quiero entenderlo, cómo quiero comprenderlo, integrarlo. Eres tú. Es Ese el poder es, así es, ese poder es tan increíble que si el mundo realmente se hiciera consciente de ese poder, la realidad sería otra, José. Sí, es que por ahí yo leí, leí o me llegó la información de que si, si tuviéramos una conciencia diferente, vivíamos en un universo diferente. Claro. Realmente ya sé de cómo nosotros vemos las cosas y siempre vamos a tener, como tú dices, esa capacidad de elegir cómo vemos, porque es que yo siempre voy a ver desde lo que tú dices, desde mi historia, y yo desde mi historia estoy mega limitado. ¿Por qué? Porque cargo la historia de mis familiares, de las personas que pasaron hasta ahorita, hasta mi vida, que también sería cargar de una otra forma con los familiares de ellos, porque ellos son Así copia es. de los familiares, de los amigos de ellos, del trabajo. Entonces, imagínate todo lo que me puede generar a mí y todo lo que me limitan, todas las creencias de los demás que yo a la final interpreto yo. O sea, ellos tienen sus Claro. creencias y yo esas creencias interpreto desde lo que yo creo. Uh-huh. ¿Qué es? Entonces, es interpretación de la interpretación y yo todo eso, que para la final termina siendo puras mentiras, Así es. las, Desinformación. las tomo como verdad. Así es. Y desde ahí empiezo a juzgar y a opinar de mi realidad, como Así es. creo que debería de ser y no como es. Y ahí es donde me equivoco. Pues, desde Así donde me es. equivoco, no, donde me desconecto de una u otra forma. Claro. Ahí, Donde tienes el aprendizaje. y donde entra el sufrimiento de la otra forma. Así es. Yo siempre digo lo mismo, siempre. Yo creo que a ti te lo he dicho alguna vez. Es aprender a observar a los demás por todo aquello que eres tú, Ya. no por todo aquello que son allí.
porque el que está frente a ti es otro universo, es un ser increíble, divino, lo puedes saber o no, pero eso no es culpa suya. Esa es una situación en la cual él ha entrado o él está viviendo o él está experimentándose debido a muchos factores, ¿vale? No es solo porque sea él responsable de él, sino que también hay una desinformación muy completa y muy intencional fuera. Esa desinformación es para que nosotros no lleguemos al lugar en el cual estamos, en el cual algunos ya están entrando, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la diferencia? La intención que tú hagas contigo. La intención que tú hagas contigo es la que te va a llevar a una habitación o al penthouse. Y te puedes quedar en una habitación pensando, sintiendo y creyendo que ya estás. Pero mientras que pienses, sientas y creas, estás enganchado todavía en la 3D. Cuando realmente seas, ya no pienses, sientes y crees. Ya es. Sí, Y ya no es sé. esa certeza. Y es esa certeza que la vas a sentir plena y la vas a proyectar. Cuando compartas cualquier cosa, lo que haces es proyectarte. No tratas de que quien está frente a ti te crea o piense que tienes razón. No, no, no. Eso ya se fue. Ahorita que estabas hablando de eso, es muy peculiar porque cuando me dijiste que íbamos a hacer la charla hoy, pues la entrevista hoy, ayer nomás por la noche, estaba visualizando la entrevista en mi cabeza y haciéndome preguntas. Bueno, Fer, me va a preguntar esto, va a responder esto, y Tini, vamos a hacer por acá, y Tini, eso y lo otro, y esta respuesta está buena, y Tini, yo, espera un momentico. ¿Qué está pasando? O sea, ¿quién está hablando? ¿Quién está controlando acá? ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿A quién quiero convencer? Así es. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué me estoy sintiendo así como me estoy sintiendo? Porque en la certeza, en la autenticidad, eso no existe. Aquí simplemente estamos compartiendo información, Así es. frecuencia, Así es. como tú lo llamas, no es información de frecuencia. Y ya está. ¿Para quién? Para quien conecte con esa frecuencia. Pero Así aquí es. no vinimos a demostrar, a que crean. Es más, no nos crean nada. O sea, yo ya últimamente digo, no me crean nada de lo que yo digo. Pues no está loco. Pero No le crean. no me crean. Póngalo en práctica en su vida y ya está. Porque es que mi pregunta, podemos hacer todos una misma pregunta, pero para cada uno va a ser una respuesta diferente. Así es. Cada uno está en un proceso, bueno, no lo llamamos proceso porque creo que nos limita, pero estamos en un reencuentro que cada uno ha decidido recorrer. Entonces, para cada uno es muy diferente, pero que a la final llegan a lo mismo, que es el reencuentro de la unidad que somos, de lo que ya somos, y no de lo que vamos a hacer o seremos, o sí, vamos a hacer o seremos, si logramos, si tenemos, si conseguimos, si nos reconocen. Entonces, Así es. Porque es que nunca dejamos de ser aquello que somos. Lo que pasa es que lo olvidamos. Y entonces, bueno, pues la palabra, yo te ayudo si quieres, puedes usar el camino, porque al claro, final lo que haces es recorres un camino contigo hacia adentro, donde empiezas a mostrarte y demostrarte a ti mismo, pues muchas cosas. Por ejemplo, cuando te surgen pensamientos, como bien has compartido ahora, de ayer, en el que te volvías loco pensando si sí, si no, si esto, si lo otro, si tal y que cual, y al final dices, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? Tranquilo. Ese eres tú. eso es yo. Ese eres tú. ¿Ves? Por, Ya te por lo eso, presentas. claro, y por eso estaba diciendo ahorita que no terminé de decirte el tema de que la gente piensa que llegar acá y ya iluminado. Es un camino constante. No tiene que Así estar es. en constante economía, observación del presente y del instante de todos los pensamientos, porque eso es responsabilidad de uno. O sea, cuando uno comprende que al final todo lo que le pasa a uno y todas las situaciones que uno vive es porque de una u otra son responsabilidad de uno, de todo lo que ha pensado y de la forma de incoherente como ha actuado, pues es muy diferente, porque ya entonces tú haces importante y te das cuenta de que los pensamientos no simplemente no van a ningún lado. Estamos al final dentro
del campo, por así decirlo. Del campo recibe todo. Entonces, porque hoy pensaste de pronto, no sé, una emoción de miedo o algo, y a los 3 meses, ejemplo, tema, te pasó algo muy relacionado con ese pensamiento que tiraste y tú dijiste, hey, pero ¿por qué me pasó esto? El campo no piensa de tiempo, no conoce el tiempo en el campo no existe. Entonces, si uno comprende eso, pues se hace mucho más responsable de todo eso y yo creo que acorta, entre comillas, el reencuentro a ese camino con uno mismo. Claro, es que al final, luego fuera de cámara, luego me dirán muchas cosas, pero al final no es que recortes, porque ni recortas ni nada, es un camino que tú estás caminando contigo y que a medida que vas caminando ese camino, vas a encontrar muchas cosas. Y entonces una vez será el paso hacia adelante, otra vez es hacia atrás, otras hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Pierde la importancia de todo evento. ¿Por qué pierde toda la importancia? Porque no se la estás dando ya. Ya estás empezando a no entrar mentalmente, no entrar emocionalmente, no entrar energéticamente, no entrar. Solo observas, disciernes, comprendes, integras. Entonces ya no hay juicio de nada, ni siquiera lo mínimo. ¿Vale? Yo, a todos aquellos bueno, pues que están conmigo en el camino y demás, cuando yo hablo con ellos y comparto, yo les digo lo mismo, disfruten el camino, disfrútenlo plenamente. Es que no es tan sencillo, no lo juzgues, no le pongas etiquetas, no le pongas definiciones, disfrútalo, porque no sabes cuándo va a ser tu despertar, puede ser mañana, y cuando llegue mañana mirarás atrás y dirás, wow, lo que he hecho, lo podía haber disfrutado. Claro. Porque es cuando te vas a hacer consciente. Eso es lo que termina pasando de una u otra forma, pues Así es. Colocando el ejemplo que estás diciendo, es verdad, uno no recorta el camino porque al final uno no está pendiente del resultado, uno no está diciendo, bueno, me quiero iluminar. el objetivo no es iluminarse, no, ese no es el objetivo. Realmente es, para mí, creo que el objetivo es el que dijiste, que es disfrutar, porque a nosotros, bueno, ya estoy hablando en general, a mí, por ejemplo, no me enseñaron a disfrutar nada, porque siempre es el después, siempre es algo mejor. Entonces obtienes algo y no alcanzas ni siquiera a disfrutar eso que obtienes, porque estás pensando en lo otro que puedes obtener. Porque de una u otra forma visualizamos, casi creo que la mayoría de los seres humanos, visualizamos lo que vamos a sentir cuando obtengamos o logremos algo. Entonces, siempre estamos viviendo en una posibilidad. Claro, en esa línea de lo que vamos a obtener, de la emoción que vamos a sentir. Entonces, el espacio, como tú decías, de donde estamos, a donde queremos llegar, todo este espacio, nunca lo disfrutamos. Mantenemos más así, aquí abajo, que así. Mantenemos es así, porque hasta que no obtengamos eso, según eso, no vamos a disfrutar la vida. Y cuando llegamos aquí, nos damos cuenta de que no era lo que pensábamos. Y tenemos que buscar otra cosa, y ahí es donde el ciclo que se vuelve eso, porque pues de una u otra forma a mí me pasó. Yo pensaba que quería llegar a cierto nivel económico, a cierto reconocimiento, pero cuando llegué ahí, pues no sentí eso que había visualizado, no se me arreglaron todos los problemas y todo digamos así, la mierda que tenía adentro, que no sabía de dónde salía, por qué me sentía como me sentía, la soledad que sentía, todas esas cosas que tenía y pensaba que lo iba a conseguir con eso, y a la final lo último que conseguí fue miedo a perderlo. Miedo a perderlo, que a la final terminó pasando, porque es que lo que termina uno, como dije ahorita, uno termina manifestando lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, el miedo lo que termina haciendo es manifestando el miedo, porque te la pasas pensando en eso. Así es. Como estás separado, el miedo de separación.
Si tú eres unidad, no vas a tener miedo de nada, estás en completa certeza. Entonces, lo que tú dices es verdad, o sea, realmente el reencuentro está en el disfrute del presente y cada instante de lo que uno experimente en su vida, sin juicio, sin opiniones, porque entiende uno que todas las opiniones que uno tiene son mentiras. La realidad es, y desde ese niño, creo que tuvimos nosotros esa conversación también allá en ese restaurante que te decía, es que un niño está conectado con la unidad. El niño, si lo que le gusta lo utiliza y lo que no lo suelta y sigue con lo otro y no está pensando en lo que soltó. Así es. Pero está aquí con este celular y está pensando aquí con el celular, ahí es que solté el juguete de dinosaurio. No, el niño está aquí con el celular y está completamente presente. Y yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado demasiado en la observación es eso. Yo creo que el niño y la naturaleza están conectados con la unidad, o sea, algo que a mí me conecta mucho con eso es observar a los niños y a los animales, creo que realmente enseñan mucho. Sí, mucho. Los animales sobre todo, porque bueno, los niños, dependiendo de qué edad tengan, algunos, ¿vale? No todos, pero algunos, del mismo modo en el que hay esas experiencias de una forma, también hay experiencias de otra forma. Y en ese reconocimiento, pues está la perfección, ¿vale? Lo mismo que hay luz, hay oscuridad, lo mismo que hay alegría, hay tristeza, ¿vale? Y todo es lo mismo y ocurre lo mismo en el mismo lugar, en ti. Entonces, hay niños que vienen a experimentar esa alegría, esa bondad, esa amabilidad, y hay otros niños que vienen a experimentar ser cabrones, ser ojetes, etcétera, etcétera. Y está bien, porque son niños, ¿vale? Siempre y cuando se les permita. El tema es que luego entramos los adultos a querer dirigirles, a querer mostrarles, a querer enseñarles cuando no tenemos ni idea de nada, ¿no? Ahí está la proyección, es que al final los hijos terminan siendo, yo no tengo hijos, pero obviamente de la observación, pues es que no hay claro ejemplo de lo que eres al ver a tu hijo. Así. Bueno, tienes uno peludo. Bueno, listo. Y también lo ves ahí, o sea, realmente lo ves también ahí, la personalidad, o sea, el perro termina siendo de una otra forma la personalidad. La misma imagen. La misma, o sea, si es así extrovertido, el perro es igual, hasta físicamente se parecen. Mis perros les pasaba lo mismo. Yo le miraba y no, es cierto, no me jodas, si se parece a mí el cabrón. Es verdad, es verdad. Sí. Yo me reía mucho con ellos porque cuando me lo decía a lo mejor algún amigo o en ese momento mi mujer, es que son iguales a ti. Lo miraba, coño, es cierto. Además es que le miraba el rostro y parecía, digo, no nos parecíamos, ¿no? Pero sus gestos, sus actitudes. Sí. Es increíble, es increíble. Sí. Es increíble. Bueno, José, ¿y dónde se encuentra José ahora? En este camino con él espiritual, de observación. Pues, Fer, yo creo que en estos momentos cuestionándome todo. Cuestionándome todo, o sea, cuestionándome. Yo veo, a ver, siempre sabes que cada vez que nos vemos, siempre te digo cosillas de ti. Sí. ¿Vale? Yo veo que hay, digamos, un pequeño enfrentamiento interior en ciertas cositas. Sí, o sea, siempre está ese cuestionamiento de, más que todo, ¿por qué hago las cosas? Creo que nosotros tuvimos esa conversación el día que hicimos el podcast. Y es de dónde realmente hago las cosas. Y si realmente las hago desde ese disfrute que estoy tratando, que no es tratar, sino de sentir y de reencontrar. Pero sí es como cuestionarme de dónde hago las cosas, si realmente las hago desde lo que yo quiero hacer, independientemente del resultado, o si hay, digamos, un resultado que yo quiero consciente o inconscientemente, de pronto de todavía el reconocimiento que quiero con el tema del fútbol, porque siento que a veces sueño mucho con el fútbol. A veces cuando veo partidos me toca, entonces veo partidos y siento una inconformidad, una incoherencia en mí que yo creo que obviamente es un aviso de esa situación. Entonces
me cuestiono, me observo, miro a ver de dónde vienen los pensamientos, qué es lo que quiero reconocer en esa situación que me está mostrando. Temas, obviamente, tú sabes, con mi familia, específicamente con mi madre. Y, y bueno, yo creo que es como específicamente esos temas específicos, fútbol, madre, y de dónde hago las cosas, desde dónde, cuál es realmente, si el disfrute del quehacer y ese, digamos, descubrimiento mío en el quehacer, porque obviamente cuando uno hace cosas, descubre cosas en uno. O sea, yo si yo no me hubiera puesto quizás a hacer el tema de los podcasts y a buscar esa cierta información que empecé a buscar y a tratar de, de escucharme, más bien de escucharme, quizás tú y yo no nos hubiéramos encontrado, quizás tú no estaríamos aquí comentando, hablando de estos temas. Yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar a hablar como estoy hablando en estos momentos, comunicar de esta forma, porque pues mis conversaciones eran muy diferentes, mi perspectiva de mí mismo era muy diferente, era más destructiva que constructiva. Claro. Entonces, en los quehaceres, cuando uno está, digamos, presente y está en el disfrute, uno se conoce tanto por las situaciones que vive, lo que emocionaliza, lo que piensa, lo que descubre que uno puede llegar a hacer que antes no pensaba que podía hacer, pero desde el querer hacerlo, no desde la obligación de hacerlo, ¿sí me entiendes? Que a veces eso genera, digamos, una discordia en la coherencia de uno. Ejemplo, de pronto relaciones que no quieres mantener, pero que de pronto tú dices, bueno, no, el, porque de pronto no quiero hacerlo sentir mal o de pronto, no sé, hace parte de la familia, entonces ¿cómo voy a hacer eso? Entonces siento que son incoherencias que también llevan a que uno termine hiriéndose, pensaría yo, porque no está siendo coherente con lo que siente. Entonces, o sea, en ese momento vamos más o menos así, manito. Vamos liándola, vamos liándola. Claro. Yo lo que veo siempre que te comparto, que te digo es, permítete dejar de estar siempre pensando qué hacer o qué no hacer, ¿vale? Y viendo una perspectiva de si lo hago por aquí o por allá o de esta forma o de lo otro, que cuando hicimos lo del podcast, en la charla anterior, yo te dije, ¿no? Observa desde dónde. Pero una vez que aprendes a observar desde dónde, deja de cuestionarlo. Y entonces solo fluye contigo. Porque tú estás en un nivel de conciencia contigo desde esa observación que tú has ido haciendo contigo mismo, increíble, hermoso. Empieza a fluir. Tú ya reconoces tu ego cuando sale. Y aunque salga de forma sutil, la mayor parte de las veces lo ves. Y no te lo cuestionas ni te lo juzgas, simplemente tratas de verlo de una forma en la que lo puedas comprender y lo puedas integrar. Entonces comienza a fluir contigo. Yo te lo dije, si quieres hacer algo porque así lo sientes, hazlo. Ahora, eso observa desde dónde surge. ¿Surge desde que lo estoy pensando porque me interesa, porque me viene bien, porque me gusta? Entonces ya sabes de dónde está saliendo. Pero si simplemente está surgiendo porque así lo sientes, ese eres tú. Porque ese es tu camino. Tú viniste a una cosa, a hacer algo concreto, tu propósito. ¿Vale? Yo en su momento te dije, yo no te voy a decir cuál es tu propósito porque eso requieres averiguarlo tú. ¿Yo sé cuál es? Sí, lo sé porque lo he podido ver, porque me lo has permitido con nuestras conversaciones. Pero eres tú quien requieres comprenderlo desde esa neutralidad que tú eres, porque nosotros somos seres singulares, ¿vale? En esa neutralidad, donde no me voy hacia un tope de allá ni hacia un tope de acá. Ya no hay intereses. Así es. Intereses, es que Entonces, claro, tú has llegado ya a ese punto. Entonces, lo que requiere simplemente es dejarte llevar por ti. No ponerte tantas metas o tantas historias, sino que fluya.
Y cuando fluya, como te digo, ¿de dónde estás fluyendo? Y lo vas a notar, porque cuando fluye del ser que eres, hay una alegría, una calma, un amor, una majestuosa la energía. Tú ya la has sentido. Claro. Pero cuando es la otra, hay más mente, hay más expectativas, hay más historias detrás. ¿Vale? Esto ya sirve para todos aquellos que nos estén viendo, que les sirva como un ejemplo que ellos mismos pueden hacer con ellos. Es muy fácil reconocer desde dónde sale aquello que soy o aquello que creo que soy. Por eso te lo digo siempre, fluye contigo. No tengas miedo en esa fluidez, ¿vale? Solo obsérvalo una vez y obsérvalo poniendo la intención de observarlo, comprenderlo, pero no comprender el evento, sino comprender qué ocurre en ti. Ya. Para luego reconocerlo. Y entonces va a ser luego muy fácil cuando algo ocurra de lo que tú pretendes hacer o quieras hacer y ves que hay demasiadas interferencias o demasiadas historias, eso es porque tú mismo te estás obligando a hacer algo que tú quieres hacer por alguna razón. Sin embargo, cuando fluyes contigo, surge, sale solo. Sí, aparece. Así es. Aparece el Espíritu Santo. Así es. Y esa es la parte importante dentro de este camino de reconocimiento en el que estamos, ¿no? O en el que estás concretamente tú ahora. Y esta charla podríamos tirarla mucho tiempo, podríamos estar más. No, aquí nos podemos quedar. Tú sabes que estas charlas, nosotros dos cuando nos encontramos son muy fructíferas y siempre se queda uno con algo. Realmente Así es muy enriquecedor todo esto y pues obviamente conectar también contigo, que pueda, no sé si es entender, más bien percibir desde una neutralidad una situación, pues también me permite a mí, pues obviamente esa extensión tuya, entender con las frecuencias con la que me estás hablando. Y tienes razón, o sea, realmente es más fluir con esa sensación, porque cuando yo me cuestiono, ya el cuestionamiento ya me está avisando algo, porque cuando tú fluyes, tú no cuestionas, eso ya se siente, es como... Así es. Es como cuando te levantas de la cama, tengo una energía, la verdad que voy para el gimnasio, no estás cuestionando, voy o no voy. Y Ya, sale perfecto. sale perfecto porque estás fluyendo, no estás cuestionando, bueno, voy a hacer esto, pero es que si hago esto puede pasar esto. Y no tengo tantas ganas que pase esto. Pero entonces si no hago esto, entonces no voy a obtener esto. Ya, ahí ya es otra intención, ya vamos por otro lado. Así es. Muchas gracias por eso. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Gracias. Gracias a ti. Lo acabo de ver, mi amor. Gracias a ti por la charla, por tu amistad, por tus palabras, por tus enseñanzas, porque al final todos enseñamos. No somos maestros, porque no somos maestros ninguno de nadie. Somos. Yo soy mi propio maestro, porque yo me he mostrado a mí pues todo ese camino en el que yo he profundizado conmigo. Y entonces me he ido mostrando, me he ido enseñando aquello que yo iba sintiendo que yo era o que yo no era, pero que también era parte de mí en ese instante. Y en ese camino, bueno, pues oye, fui descubriendo el maestro al que yo me volví conmigo, el cual tú estarás en el mismo camino, igual que todos aquellos que nos ven, pues lo mismo, ¿no? Cada uno estamos en el camino de encontrar ese maestro, porque ese maestro es el que aparece, ese tan famoso dicho de, es que aparece el maestro cuando el alumno está listo. Sí, sí, eres tú. No pienses que va a aparecer un maestro fuera. Afuera van a aparecer personas o personajes que te van a poder mostrar ciertas cosas que van a ayudarte o a servirte si tú decides en tu camino. Pero ninguno de ellos es maestro tuyo. El maestro te vuelves tú. Tú te vuelves contigo. Cuando te agarras la mano, cuando te dices, hey, tranquilo, soségate, relájate. ¿Por qué te estás poniendo aquí nervioso?
Te estás llenando de preguntas, de respuestas, de historias. Y estoy seguro que ninguna de las preguntas que te hiciste te he hecho. ¿Ves? Sí, bueno, Y eso ocurre con todo. Con todo. Yo, por ejemplo, yo creo que ya todo el mundo que reconoce el canal sabe que yo no hago guiones, yo no nada, ni siquiera en las charlas de café que tenemos los jueves, hay guiones, nada, vemos a ver de qué sale y a ver qué surge y a ver qué se comparte y listo, ¿vale? Y ese es el mejor guión, solo fluyes contigo y vas a compartir aquello que se requiera compartir. Lo demás está de más. Así que, José, de verdad que muchísimas gracias. Gracias ok. por la oportunidad. No, gracias a ti por ese espacio y bueno, lo que dijiste, somos maestros cada uno de sí mismos y a la final todas las experiencias que vivimos y todas las cosas y las personas que están allá afuera simplemente están cumpliendo el papel que les toca para nosotros reencontrarnos con nosotros mismos. Y a la final yo creo que el mensaje al final termina siendo el disfrute, disfrutar cada instante, cada momento, que se tenga uno en esta experiencia de vida desde el presente y la observación, sin juicio, desde la neutralidad y el todo y la conciencia unificada que somos. Y Así es. tratar de ver en el otro lo que nosotros somos y no verlo como un diferente, como si estuviera separado de nosotros. Ahí cambia la vida también. Claro. Es Cuando, aprender a ver a los demás por lo que tú eres. sí, ahí cambia mucho la vida, porque en el momento en que yo rechazo al otro, hay algo que estoy rechazando en mí. Así es. Hay algo. Entonces, cada vez que quieran tirar un juicio a alguien, recuerden que se están tirando un juicio a sí mismos. Habla más de ustedes que del otro. Así es. Yo lo dije en un programa y bueno, en el curso que impartí hace poco, les mostré un detalle, ese famoso amor incondicional. No es tan incondicional como se cree desde el momento en el que lo estamos etiquetando. Lo etiquetamos como incondicional y además solo lo entregamos a ciertas personas, a ciertos individuos, a ciertas cosas, a ciertos animales. Entonces, ¿qué tan incondicional es? Te limita. Es una etiqueta, al final. Yo creo Así que es. estamos, estamos tan, o sea, estamos tan llenos de etiquetas que al final no entendemos. Cada quien tiene una comprensión de cada etiqueta que le coloca las cosas, que realmente podemos hablar español, pero no hablamos el mismo idioma nunca. O hablan inglés y realmente no se comunican porque cada persona tiene una interpretación diferente de Dios, es un concepto, entonces cada persona tiene un concepto de Dios, pero igual responden sin saber cuál es el concepto del otro, entonces el otro toma eso como si estuviera entendiendo el concepto por el cual él entiende y comprende esa palabra, y a la final siempre terminan comunicando y después de un tiempo se dan cuenta que nunca se habían entendido porque no entienden el mismo concepto. Entonces, entonces es una locura, o sea, realmente es una locura. La gente no se detiene realmente a tratar de entender al otro, no a tratar de entenderse a sí mismo. Porque Sí. cuando trato de entenderme a mí mismo, pues entiendo lo que me da la gana. Así es. Entiendo lo que me da la gana. Así Entonces, es. no es lo mismo este celular que es mío y que yo lo veo como un celular. De pronto este celular que lo regaló la abuelita, que ya murió y que era muy especial para la persona. Ya el celular es una interpretación totalmente de... Y vaya, bote este celular, bótelo, para que vea todo lo, O rómpalo. para que vea todo lo que puede causar. Entonces, con ese tema que estás hablando del amor incondicional, como no entendemos los conceptos y como somos tan incoherentes, como te estaba hablando ahorita, de que hay veces, hay situaciones en las que uno siente que no quiere ir o cosas que no quiere hacer, pero las termina haciendo y que termina siendo un ataque de uno mismo con uno mismo porque está siendo incoherente, entonces después va al lugar donde va a ir y le pasan ciertas cosas que dice, yo sabía que no tenía que venir por acá. Yo sabía, y no es que sabía, obviamente lo manifestó, es una proyección, obviamente el juez está siendo incoherente. Entonces, estamos tan como no entendemos tanto los conceptos y las etiquetas que nosotros colocamos a las cosas, que nos hemos confundido entre el amor y el sufrimiento. Entonces, tenemos que sufrir para amar. Si tú no sufres, no amas de verdad.
Entonces hay que hacer ciertos sacrificios para amar de verdad. ¿Y qué pasa cuando tú haces sacrificios? Porque es que la palabra ya es muy fuerte. Sacrificar. Tengo que sacrificar mi vida a jugar fútbol porque tengo que estar con otra persona que según eso amo y lo tengo que hacer porque si no lo hago, entonces no la estoy amando. Entonces yo sacrifico algo que yo quiero hacer por algo que no quiero hacer por la persona que amo. Entonces, mi inconsciente está entendiendo que para yo poder amar tengo que sacrificar. ¿Y en qué se convierte eso? En resentimiento. Así es, en una carga. Por eso el mundo está lleno de cargas, cargas mentales, emocionales, energéticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como pueden ver, nos hemos despedido una o un par de veces, pero nos quedamos. Mejor que nos despedimos de nada de fe. Pero seguimos dando vueltas a esto. Así que, José, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y nos vemos, ¿no? En estos días o lo que sea, tomamos algo o no y nos vemos en otro momento así de estos que surgen. Sí, me encanta cuando nos vemos así, mira lo que pasa y lo que ocurre, es extraordinario. Así es. Un placer como siempre, así es. Contacto. Saludos a todos y bueno, un abrazo gigantesco a la distancia. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, familia, pues ya saben, hemos llegado hasta el final. Si les ha gustado, le dan like, compartan, se suscriben, ya saben, todo aquello que se cuenta siempre en todos estos vídeos. Y pues nada, de verdad que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que, bueno, este ejemplo que acaban de escuchar, ¿no? Esta experiencia de alguien como José, que os ha compartido, pues os sirva a muchos de ustedes que también pueden estar en una situación similar, ¿no? Recuerden que no es la experiencia en sí, sino en el cómo yo veo la experiencia. Y esa es la parte que realmente requiero yo aprender conmigo. No es el evento, sino qué poder le di al evento. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.